Buenos días, maestra. Mi nombre es Esmeralda Reyes Cortés. Yo le voy a explicar lo que son los conceptos y clasificación de los métodos gravimétricos. Para empezar, mi equipo está conformado por Fátima Alejandra Pérez Villalobos, Giovanni Matos Torres y su servidora Esmeralda Reyes Cortés. A mí me tocó el tema de concepto y clasificación de los métodos gravimétricos. Yo empezaré explicándole un poco primero lo que es la definición de la gravimetría, para de ahí proceder a explicar los que son los métodos que se ocupan en este análisis gravimétrico. Para explicarles lo que es la gravimetría. La gravimetría es una de las principales ramas de la química analítica. Está comprendida por una serie de técnicas, o sea, métodos, cuya piedra angular en común es la medición de las masas. Las masas se pueden medir de innumerables maneras, ya sea directa o indirectamente. Para lograr tales mediciones son muy necesarias lo que son las balanzas. Cuando se determina la concentración de un analito mediante la medición de una masa, se habla de un análisis gravimétrico. Este análisis es cuantitativo, ya que nos responde a la pregunta de cuánto hay. Lo que busca la gravimetría es saber la concentración de dicha sustancia. Se mide, como ya dijimos, lo hace midiendo las masas. La gravimetría puede extraer una masa de cualquier tipo de solución o de muestra, ya sea en estado líquido, ya sea en estado gaseoso, en cualquier tipo. ¿Qué nos referimos cuando decimos extraer una masa? Cuando se dice extraer una masa de una muestra, significa obtener el precipitado, el cual consiste de un compuesto que contiene al analito. Bueno, como ya explicamos brevemente lo que es la gravimetría, ahora a lo que nos importa, que son los métodos gravimétricos. Vamos con el concepto. Los métodos gravimétricos fueron las primeras técnicas utilizadas para el análisis cuantitativo y actualmente siguen siendo muy importantes en lo que es la química moderna. En química analítica, el análisis gravimétrico o la gravimetría consiste en determinar la cantidad proporcionada de un elemento, radical o compuesto que esté presente en nuestra mezcla. Elimina todas las sustancias que interfieren y convierte el constituyente a un componente deseado que es de composición definida que pueda llegar a pesarse. Los cálculos que implican estos métodos gravimétricos se realizan en base a los pesos atómicos y moleculares y se fundamentan en una constancia en la composición de sustancias puras y en las relaciones ponderables, es decir, la estequiometría, que más adelante nuestra compañera Fátima nos la va a explicar. Todo método gravimétrico precisa de una separación concreta de la muestra, con objeto de tener una sustancia rigurosamente pura con una composición estequiométrica perfectamente conocida. Los métodos de gravimétricos se pueden clasificar con base en la forma en que se efectúa la separación. Aquí abarcaremos dos métodos gravimétricos, lo que es los métodos directos o de precipitación y los métodos de volatilización o desprendimiento. Este tipo de análisis se suele preparar una solución que contiene al analito, y ya que ésta está en solución madre, a la que posteriormente se agrega un agente precipitante, que es un compuesto de baja solubilidad. Posteriormente se realiza la separación del precipitado de la solución madre empleando técnicas. En este método el analito es convertido en un precipitado poco soluble y luego se filtra. Se purifica, es convertido en un producto de composición química conocida y se pesa. Para que este método pueda aplicarse, se requiere que el analito cumpla con ciertas propiedades. El precipitado debe de ser poco soluble. Eso quiere decir que la parte no precipitada debe de ser inferior a la masa más pequeña que pueda detectarse con la balanza analítica. Segundo, el precipitado debe ser fácilmente filtrable y lavable. El tamaño de las partículas debe ser lo suficientemente grande para que sea retenido por el filtro durante la filtración y lavados subsiguientes. El precipitado debe ser puro. No debe producirse contaminación por las sustancias solubles que queden en la solución. Para ello deben elegirse las condiciones de precipitación más adecuadas.
Último, el proceso de precipitación debe estar libre de interferencias. Los otros constituyentes presentes no deben ser precipitados por el reactivo ni impedir la precipitación del constituyente que uno busca. Consisten en eliminar componentes en forma de compuestos volátiles. El producto volátil se recoge y se pesa o se determina la masa de forma indirecta por diferencia en las masas. El método por volatilización solamente puede utilizarse si el analito es la única sustancia volátil o si el absorbente para el analito o si el absorbente es selectivo para el analito. En este caso, uno o más constituyentes de la muestra pueden transformarse en sustancias volátiles. Bueno, algunas de las ventajas que tiene este método son que es preciso, es muy exacto, no requiere soluciones de referencia, se puede mejorar su pureza ampliamente utilizada en esta estandarización de procesos. En el elemento que se separa se puede determinar las impurezas también. Las determinaciones fundadas en procedimientos de volatilización pueden ser de dos tipos: métodos directos y métodos indirectos. Los métodos indirectos. En este caso, el componente volatilizado o desprendido se absorbe en un medio conveniente debidamente pesado y luego se determina el incremento de peso de este último. A veces se efectúa la separación de componentes volátiles por métodos físicos con la condensación fraccionada. Este procedimiento tiene una aplicación importante en el análisis elemental de compuestos orgánicos, en el cual se quema la muestra con una corriente de oxígeno y el agua y el dióxido de carbono formados por oxidación del hidrógeno. Métodos indirectos. En este caso se determina el peso del residuo que queda después de la bola y se determina la cantidad del constituyente buscado, que puede ser tanto el volatilizado como el que queda en el residuo, en base del cambio de peso. Este método es muy simple, pero no aplicado a menudo, ya que puede haber más de una sustancia volátil. El método es, creo que, más ampliamente usado que el de precipitación. Se siguen casi los mismos pasos. Lo único que cambia, obviamente, es en que se ocupan diferentes métodos. Para obtener el precipitado, en el método de precipitación se hace el método de otra manera y en este método de precipitación también es de otra manera. Bueno, intenté explicar muy brevemente todo acerca de estos métodos. Espero que sí haya quedado claro. Bueno, ahora mi compañera Fátima va a procederles a explicarles todo lo relacionado con los cálculos que se realizan en estos métodos, que es la estequiometría y los factores gravimétricos. Después mi compañero Matus les procederá a explicar toda la amplia variedad que tienen estos métodos en las industrias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fátima Alejandra Pérez Villalobos y yo les voy a hablar sobre la estequiometría y los factores gravimétricos. Ok, la estequiometría se encarga de la medición de los componentes de una reacción química, tanto en el producto como en los reactivos. La palabra estequiometría proviene de los vocablos griego estequio, que quiere decir elemento, y metría, que quiere decir medida. Por lo que la estequiometría es la medida que hay de los elementos para poder formar compuestos. Aunque en los factores gravimétricos, los resultados del análisis gravimétrico suelen expresarse en porcentaje del analito en la muestra. Para ello se resulta útil los llamados factores gravimétricos. El factor gravimétrico F es la relación entre el peso molecular de la forma en la que se requiere expresar el resultado del problema y el peso molecular de la especie que realmente se sepa determinación final. Hola, buenas tardes, maestra. Mi nombre es Giovanni Matus Torres
y yo le voy a explicar las aplicaciones de los métodos gravimétricos. Para comenzar, los métodos gravimétricos es una herramienta muy importante, ya que con estos análisis podemos procesar datos, teniendo así una mejor interpretación de los resultados. Una aplicación muy importante se da en la industria alimentaria, ya que con estos métodos podemos determinar el porcentaje de humedad en los alimentos o granos, el contenido graso, la determinación de proteínas, entre muchas otras. Una aplicación que se da en la química es para la determinación de iones presentes en una sustancia, ya sea cualquiera, o la determinación de partículas en el ambiente. A continuación veremos algunas aplicaciones de los métodos. Los métodos se pueden aplicar en la determinación de materia seca en un producto lácteo. Como ven ahí, yo elegí el yogur, el cual se daría por el método indirecto. Ya, o también la determinación de humedad en la leche evaporada y condensada. También la determinación en cenizas de los alimentos o granos. También para la determinación de la pureza de una mezcla que contiene cloruro de magnesio y nitrato de sodio. Al igual que una aplicación muy importante se da en la determinación de iones peligrosos en el agua, el cual sabemos que el agua es un producto vital para la vida. Igual se da en la determinación de grasas en alimentos y o granos. A continuación les mostraré una aplicación de los métodos gravimétricos, el cual nosotros lo implicamos en el análisis en la calidad de granos, ya sea maíz, frijol o arroz. Sabemos que la calidad de los granos debe ser muy importante para la exportación, por eso nosotros decidimos determinar su humedad. El cálculo de la humedad de un grano se da a la siguiente fórmula, que es porcentaje de humedad igual al peso del agua sobre peso del agua más el peso del grano seco. Todo eso multiplicado por 100. Pero ustedes dirán, ¿cómo calculamos el peso del agua? El peso del agua se puede calcular mediante dos métodos, el directo y el indirecto. El directo consiste en medir directamente el contenido del agua en los granos mediante la estufa, la destilación y los rayos infrarrojos, al igual que el método indirecto, el cual consiste en basándose en las propiedades de los granos, el cual es un poco más extenso, el cual yo les recomendaría el método directo. Bueno, una vez teniendo ya el peso del agua, pasamos a la sustitución y con ello al resultado del porcentaje de humedad del grano. Bueno, pero como sabe, la tecnología avanza conforme a los años, el cual hasta la fecha de hoy tenemos un analizador de humedad, el cual nos evita todos los cálculos en tan solo 15 segundos, el cual nos evita el tiempo entre los cálculos, así sin la necesidad del uso de tablas, cálculos y o correcciones. Bueno, esto es una aplicación de los métodos gravimétricos, espero les haya gustado. Nos vemos.